Amados hermanos, paz a vosotros. Es grato poder saludarles y a su vez también poder compartir la palabra de Dios con el tema que tenemos para este próximo 17 de junio del 2023. El título del tema, hermanos, es Calumniadores. El versículo como base que tenemos para este tema está ubicado en Éxodo, en su capítulo 20, versículo 16, que dice: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El objetivo, hermanos, de este mensaje es advertir el peligro de ser condenados por Dios a causa de nuestras palabras, ya que por ellas somos justificados o somos condenados. ¿Qué es la calumnia, hermanos? Es lo que hoy vamos a analizar y vamos a meditar a su vez para perfección de nuestro ministerio y también para perfección de la iglesia de nuestro Dios. La calumnia es una acusación o imputación falsa hacia alguien con la intención de causarle daño o perjudicarlo. Amados hermanos, es tan importante considerar este aspecto, ya que como iglesia tenemos una grande responsabilidad de guardar los mandamientos de Dios. Y uno de ellos es no hablar contra nuestro prójimo ningún falso testimonio. Es decir, que no calumniemos y que tampoco tengamos ese tiempo para escuchar a algún hermano o hermana que tenga esa tendencia de calumniar a alguien más. Por eso es importante que analicemos lo que nuestro Dios también nos aconseja y lo que Él refiere, cómo quiere que vivamos. La calumnia puede causar grandes males en el ámbito donde usted se desarrolla, llámese en el aspecto donde usted labora, si son los hijos que tenemos, donde ellos estudian, si es en la misma congregación. Cuando se da espacio a lo que es la calumnia, puede ocasionar grandes males, y es lo que nuestro Dios hoy quiere advertirnos, a que no permitamos ni ser calumniadores, ni permitir que alguien que tiene o que practica este tipo de circunstancia, pues que nos prestemos, hermanos, a escuchar, a dar oído, porque esto no nos conviene, porque esto no edifica. Y lo que no edifica no es de Dios, sino del adversario. Entonces, pues bien, hermanos, quiero que busquemos aquí mismo en la palabra de Dios, en Éxodo, en su capítulo 23, versículo 1, que dice de la siguiente manera: No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Fíjense, hermanos, o sea, lo que nuestro Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta, que no admitamos, o sea, que no demos pauta a un falso rumor que muchas veces se da, de que me enteré de una situación, fíjate que está pasando esto, pero no hay los elementos, no hay la certeza. Sin embargo, hay quien sí se presta a oír, a seguir escuchando y aún cuestionando, y qué más sabes y todo esto, pero sin ningún elemento. Y entonces nuestro Dios nos dice que no admitamos este tipo de situaciones. Ningún rumor que sea falso lo podemos admitir, ni podemos juntarnos con aquellos impíos para que nosotros nos prestemos a ser testigos, pero testigos falsos. En ninguna situación
llámese de carácter legal o de ningún aspecto, hermanos, podemos prestarnos a una situación de esta naturaleza. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios prohíbe, pues ahora sí que llevemos alguna información falsa, pero también prohíbe que recibamos información que no es correcta, que no es verdadera, que no podemos prestarnos a esto. ¿Qué va a pasar, hermanos, si nosotros un día nos prestamos a una situación de estas? ¿Qué puede pasar? Y mayormente, mis amados hermanos, como ministros, diáconos, obreros, como ministerio que somos, pastores, no podemos prestarnos, hermanos, porque siempre la mentira, tarde o temprano, va a salir y se dará cuenta la grey, hermanos, si algo hacemos de esta manera, pues no, esto no procede de Dios. Quiero que veamos Salmo 119, un hermoso salmo también, en su Salmo número 119, en su versículo 78, que dice de la siguiente manera: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Lo que refería este varón de Dios, hermanos, que aquellas personas, que aquellos hombres fueran avergonzados, aquella gente soberbia, porque esas son características también, hermanos, de una persona que le gusta calumniar. Es una persona que hay en su corazón soberbia. Y dice, sean avergonzados. Una petición, era una petición. Y nosotros sabemos, hermanos, que si nosotros calumniamos a alguien, seremos avergonzados también en algún momento. Y seremos avergonzados quizás delante de los mismos hermanos o frente a alguien en la sociedad. Pero lo más grave, hermanos, de una persona que se comporta, que se conduce de esta manera, que puede ser avergonzado delante de nuestro Dios. Sin duda. Ahora, hay castigo para aquellos que practican este tipo de vida y que se comportan de esta manera. Ahí vamos a ver, hermanos, en Jeremías, en su capítulo 9, y vamos a ver el versículo 4, que dice así: guárdense cada uno de su compañero, ni en ningún hermano tengan confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda con falsedades. Y cada uno engaña a su compañero y no hablan verdad. Enseñaron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de hacer perversamente. Tu morada en medio de engaño. De muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los fundiré y los ensayaré, porque ¿cómo he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca, habla paz con su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿No les tengo de visitar sobre estas cosas?, dice Jehová. ¿De tal gente no se vengará mi alma? Amados hermanos, hay una advertencia muy grande de parte de nuestro Dios, como la había
en aquel momento para su pueblo, para el pueblo de Israel y para todas aquellas personas que vivían de esta manera. Y esto es, hermanos, lo que no podemos permitir que haya en nuestro corazón. Este tipo de falsedades, este tipo de mentiras, no lo podemos permitir porque nosotros somos la luz en medio de este mundo turbulento. Porque nosotros, amados hermanos, no podemos vivir en mentira. Aquí dice, hermanos, que cómo se vivía y cómo se daba, que el amigo, el compañero, le decía una cosa frente a su amigo, pero dice que por la espalda había otro pensamiento, otra acción, otra intención. Y no puede ser ahorita así. En nosotros como ministerio, hermanos, debe de haber sinceridad, debe haber ese amor genuino que proviene de Dios. Y asimismo, hermanos, esto vamos a transmitirle a la Grey, a que se viva de esa manera, piamente, en esa justicia de parte de nuestro Dios y en esa integridad que Dios solicita de nosotros como siervos suyos que somos. Hermanos, vemos que Dios no dejará sin castigo quien practique, hermanos, como mencionaba, una vida de esta manera. Me agrada mucho, hermanos, siempre hacer una reflexión en lo que refiere ahí en Números, en su capítulo 12, versículo 1, que dice así, del versículo 1 en adelante: y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y a veces, hermanos, pasan cosas y suelen pasar a veces en la misma iglesia, en las congregaciones, que desde el punto de vista de nosotros, hermanos, lo vemos como algo injusto, pero simplemente a veces se da. Aquí vemos en Moisés que la palabra de Dios refiere que era un varón muy justo. Muy justo era este varón, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sin embargo, vemos que sus dos hermanos, con conocimiento, con cualidades también maravillosas, también como hijos de Dios, con características sin duda que Dios tomaba en cuenta de parte de ellos también como servidores de Dios. Sin embargo, cuando permitimos que ingrese en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, un sentimiento carnal, nos puede llevar, hermanos, a un lamento. Nos puede llevar, hermanos, a un desagrado para nuestra vida y sobre todo también puede ser para nuestra vida espiritual. Sigue diciendo la palabra de Dios: y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo del testimonio, al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Jehová, le aparecerá
en visión, en sueños hablaré con él. ¿No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras, y verá la aparición de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. Amados hermanos, siempre la misericordia de Dios va a ser sobre sus hijos que obedecen, como lo fue con Moisés. Vemos la grande diferencia, hermanos, de lo que vivió María y lo que vivió Aarón a lo que vivió Moisés. Ese privilegio, hermanos, que tuvo Moisés, esa oportunidad que tuvo de hablar cara a cara con nuestro Dios, como lo vemos aquí en su palabra. Una bendición muy grande. Sin embargo, sus hermanos, por calumniar, por hablar mal contra su hermano, hubo consecuencias, hermanos. Y esto nos debe de servir a todos nosotros como una reflexión. ¿Para qué? Para que nosotros consideremos nuestra vida, para que pongamos atención a esta hermosa enseñanza y que no padezcamos como padeció María, que no tengamos que sufrir alguna situación, que no tengamos que ser en algún momento hasta humillados o avergonzados por algo que hablemos sin ningún fundamento, sino que más bien, hermanos, entendamos que Dios ama la verdad, y la verdad siempre debe de ser, hermanos, la que salga de nuestra boca en cualquier momento, ante la situación que vivamos, hermanos, por difícil que sea. La verdad es sobre todas las cosas, porque la verdad es de Dios y Dios ama la verdad. Y si nosotros somos hijos verdaderos, tenemos la responsabilidad de hablar siempre de esa manera, de conducirnos así, para que de esta manera nuestro Dios tenga misericordia de su pueblo y de este ministerio que Él nos ha delegado. Proverbios, en su capítulo 6, y los versículos 16 al 19. Dice así, mis hermanos: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que enciende rencillas entre los hermanos. Amados hermanos, una persona, un hermano que es calumniador, seguramente va a encender rencillas. Es muy probable que va a haber rencillas. Pero dice aquí que nuestro Dios aborrece, no lo tolera. Es algo intolerable para nuestro Dios estas características o cualidades que tienen estas personas.
el testigo falso que habla mentira. Entonces, hermanos, nosotros no buscamos que nuestro Dios nos aborrezca, sino buscamos su perdón, buscamos que nuestro Dios, hermanos, nos dé la oportunidad de estar siempre a su servicio, pero que para esto es de suma importancia que nosotros también, así como Dios aborrece todo esto, que nosotros también aborrezcamos este tipo de conductas que no son propias a un hijo de Dios, y que nosotros podamos ser un ministerio, ser una iglesia que practique siempre la justicia de Dios por medio de la verdad que predicamos y con la cual, hermanos, debemos de vivir. No solamente la predicación de su palabra, sino más bien en conjunto con lo que predicamos, la acción de nuestra vida, las obras que nosotros desarrollamos, amados hermanos, podamos manifestarlas a través de una buena conducta como hijos fieles de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos, que Dios sea con cada uno de ustedes. Paz a vosotros.